Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Análisis de vínculos de familiares, amigos y socios derivaron en la captura del exalcalde de Iguala Guerrero y su esposa. Estas detenciones son el resultado de trabajos de inteligencia desplegado por las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y se llevaron a cabo mediante herramientas tecnológicas de inteligencia, análisis de fuentes abiertas, análisis de campo, de gabinete y recolección de datos que fueron procesados y analizados. El presidente Enrique Peña Nieto reconoce a las instituciones de seguridad por la detención de la pareja Abarca Pineda. Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República. Concluye sin acuerdos la primera mesa de diálogo público entre alumnos del Instituto Politécnico Nacional y autoridades de la SEP. Estalla huelga en 20 preparatorias del gobierno del Distrito Federal. El Partido Republicano obtiene la mayoría del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Yo soy Ana María Salazar, Paco Abundi, Raimundo Rivera Palacio, Juan Pablo de Leo. Muy buenos días. Una mañana de huelgas. Yo no sé quién va a estudiar en esta mañana, el día de hoy. ¿Va a haber huelga? Sí, 20 universidades, preparatorias de la Ciudad de México, pues fueron hoy a huelga porque están pidiendo un incremento salarial, los maestros, de 23%. ¿Por qué piden 23%? Dice una de las voceras de los maestros, porque como el jefe de gobierno del Distrito Federal estableció que 23% era lo que tenía que incrementar el salario, entonces salario mínimo. El salario, dijo el salario, ahorita voy a precisar eso, el salario, entonces los maestros pedían ese incremento. Lo que dijo el jefe de gobierno del Distrito Federal es 23% al salario mínimo, que no es lo que ganan los maestros, pero bueno, finalmente así son las negociaciones salariales. El tope es 3.6%, si mal no recuerdo, están pidiendo 23%, que esperarían que más o menos un 20% se les dieran prestaciones. Simplemente podemos adelantar que eso no va a suceder, no sabemos todavía cómo va a venir la negociación, pero en 14 años de vida de estas escuelas preparatorias en el Distrito Federal, pues se han ido a huelga 12 veces. O sea, casi una vez por año, y en esta ocasión, por si no hubiera suficiente agitación en el ámbito estudiantil, pues deciden irse a huelga por un tema que no tiene nada que ver con nada de lo que está sucediendo en el resto del país. En el resto del país, algo que domina, por supuesto, a la prensa mexicana, y pese al día que fue ayer en el mundo, particularmente con las elecciones en Estados Unidos, también está registrada en la prensa del mundo, es la captura del exalcalde de Iguala y de su esposa, que están detenidos por el cumplimiento de 3 órdenes de aprehensión relacionadas con homicidio, con el homicidio de 6 personas la noche del 26 de septiembre. Esto no se les ha todavía adjudicado ninguna responsabilidad sobre el caso de los normalistas desaparecidos, por una sencilla razón. Primero, porque no hay todavía quien los esté acusando de una manera directa de esta participación, y porque también no se sabe todavía exactamente qué es lo que ha pasado con ellos.
porque hasta este momento lo que se está configurando es una desaparición forzada, pero hasta que no hasta que no haya más pruebas que puedan documentar este delito, o en su defecto que sea otro tipo de suerte, la de los normalistas desaparecidos, pues no se puede todavía o aún configurarles un delito de esta naturaleza. Sin embargo, esta captura sí me parece que es un gran respiro para el gobierno federal, le ayuda mucho al gobierno federal en todo este episodio. Creo que al mismo tiempo le coloca un nuevo reloj de cuenta regresiva. Es temporal. Porque temporal. Creo que aquí hay algo que se fueron un poco, se perdieron un poco el límite. El propio presidente Peña Nieto dijo que esto abre una nueva ventana. Que esto, dice, esperaría que esto ayude a esclarecer la suerte de los normalistas desaparecidos. El problema que veo es que se abre esta nueva ventana de expectativas en algo que no necesariamente va a llevar a esclarecer dónde están. Sí puede ayudar a esclarecer el modus operandi, pero todavía hay una persona clave que no aparece, que es el exsecretario de Seguridad Pública de Iguala. Sí. Entonces, que él era el responsable directo de la policía de Iguala, es decir, las órdenes y el reporte de lo que hicieron los policías lo tenía él. Sí, pero la óptica de esto es terrible para México. O sea, cuando ves, o sea, el que ya teniendo, porque está ahí la expectativa, o sea, y estaban los titulares, Mayor linked to 43 missing students arrested. Entonces, ya con eso, si no pueden obtener información, ya con esta captura, no creo que sea un solo hombre el que sepa o que haya desaparecido estos 43 estudiantes. Este gran respiro se convierte en un boomerang. Exacto. Porque en automático no va a llevar al esclarecimiento. Esto ayuda en otro campo. Ayuda a ver la mecánica. Pero eso también da información a darle una certidumbre, aun si no es necesariamente la información que te lleva al principal problema. Pero si tú ves los encabezados, está en automático, es captura, ¿qué pasó con los chicos? Y esto no es un 2 más 2 igual a 4, esto es mucho más complejo, pero genera otro tipo de expectativa. Ahora, lo que esto puede producir ya lo estamos viendo en la prensa, donde hoy en la Ciudad de México hay reportes de cómo los Abarca fueron protegidos, escondidos por proveedores del PRD, y están señalando varios perredistas que las personas que ayudaron a esconder lo que se pudo a los esposos Abarca, pues tienen una relación directa con Nueva Izquierda, los llamados los chuchos, que es la dirigencia del partido que tuvo tantos tumbos en el caso de Abarca, que lo respaldaban, que le quitaron el respaldo, que lo volvieron a apoyar, que manejaron un consejo político para que todo el PRD a nivel de consejo político dijera estamos con él. Es un tema del gobierno federal, y lo que estamos viendo ya con el paso de los días es que algunos de esa corriente estaban mucho más involucrados con los Abarca de lo que hasta este momento se sabe. Entonces, esta es una línea política totalmente que lleva por otro lado, pero esto tampoco significa que se esclarezca la aparición. Es decir, la captura nos lleva a otro terreno, al terreno de cómo se manejan los financiamientos, ya no para partidos políticos, aquí estamos hablando de financiamiento para políticos y con qué fines. Bueno, me parece que la siguiente detención tendrá que ser la del exgobernador Ángel Hilario Aguirre, para que, en calidad de testigo, o sea, una detención en calidad de testigo, no en calidad de inculpado, ni mucho menos. Pues a lo mejor podría eventualmente ser en calidad de encubrimiento. Pero en principio no, o sea, primero lo tienen que interrogar sobre lo que está declarando José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, porque entre las preguntas que le estarán haciendo es indiscutiblemente sobre qué pasó la madrugada. Claro. ¿Con quién habló esa madrugada? Entonces, las personas con las cuales él habló,
esa madrugada van a ser llamadas a declarar para corroborar el dicho. Por eso, si el exgobernador Ángel Eladio Aguirre dijo que él habló con el exalcalde esa madrugada, pues entonces va a ser llamado a declarar para que exponga su dicho. Esto no quiere decir que sea culpable de nada o responsable. Lo que digo es, tenemos jurídicamente y la gente tiene legalmente. que tenemos legales. Sí. Y sí es muy importante que la gente entienda los pasos y que la justicia tampoco es tan expedita, afortunadamente, porque si no, quién sabe qué cosas serían, pero que son etapas en las cuales tarda tiempo, porque los procesos judiciales son lentos, las órdenes de presentación, la ida a declarar. Creo que algo muy importante sería que el exgobernador se presentara a ofrecer su declaración de manera voluntaria. O sea, ¿para qué esperar? Sí. Porque en la medida que más espere, más sospechas va a haber sobre él. Y entonces ya la verdad jurídica se va a mezclar con la verdad histórica y con la verdad política. ¿Verdad? Y muchísimas veces no coinciden. Sí. No coinciden. Ahora, bueno, pues son momentos muy difíciles para un sector de la izquierda en México y cuando menos vamos a empezar a entender, esperaría yo, cómo puede operar un gobierno que ya es orgánico de una banda criminal. Creo que esa parte va a ser de lo más útil para el Estado mexicano, porque eso puede permitir ver en dónde están las grandes debilidades institucionales y buscar una corrección. Yo creo que el gran valor de esta captura, en términos reales de largo plazo, tiene que ver con este modus operandi que se puede tomar igual a como un microcosmos de lo que sucede en otras partes del país. Yo no digo en todo el país, en otras partes del país. En Estados Unidos, cambiando el tema, bueno, le fue muy mal. En esto no me llama mucho la atención en las primeras planas, en las portadas, algo que dijiste, las distintas versiones de la historia. Hay quien se va por la mecánica de la captura, hay quien se va por los vínculos partidistas. Hay quien habla de amistades y relaciones, cómo se llegó a esta investigación, que finalmente van a terminar dan información, es decir, cómo se llegó a ellos de información de sus vínculos en sí mismo, pero creo que hace un rato que no veíamos de una misma nota tanta variedad en versiones. Tantas opciones. Tantas opciones, sí. ¿No? Sí, los únicos medios que están perdidos es los que están dando la información de que fueron capturados, ¿verdad? Claro. Porque eso lo dijimos ayer, que como todo el país, todo el país lo traía, ¿verdad? Decía yo, le fue muy mal al presidente Obama en las elecciones intermedias del año pasado, en las elecciones intermedias de ayer, no el año pasado, de ayer. Ya lo veremos con más detalle, pero perdieron los demócratas el control del Senado. Y ya entraremos... Y varias gubernaturas. Se pintó de rojo el mapa electoral, aunque perdieron los republicanos 13 curules en la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, pues no pierden el control que ya tenían en the House, que es la Cámara de Diputados, y ganan el control del Congreso. Es decir, 2 años muy difíciles que se vienen para el presidente Barack Obama. El pay informativo que nos proporciona la agencia de TLT no es extraño, 60% tiene que ver con la captura de los esposos Abarca, 18%, que es el segundo tema, las elecciones en Estados Unidos, 11%, el tercer tema, la mesa del diálogo entre la Secretaría de Educación Pública y los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, que después de 3 horas de negociaciones lograron un solo acuerdo, volverse a reunir. No hubo nada más salvo el acuerdo de volverse a encontrar. Cuarto tema, 7% de los impactos. Bueno, los partidos están insistiendo en el pacto por la seguridad. Por supuesto que los partidos, particularmente el PRD, deben estar interesados en inventarse un tema, porque todo el calor del tema de Abarca va sobre Nueva Izquierda. Pues, quinto tema, 4% de los impactos. El Bank of America, que es uno de los grandes bancos en Estados Unidos, dice también, porque ya lo han venido repitiendo varios, que la inseguridad afecta el crecimiento de México. Esto
Esto no es novedad, el propio gabinete económico del presidente Peña Nieto ya dijo, la inseguridad está afectando ya las inversiones. Pero es la primera vez que lo hace una institución extranjera, ¿no? O ya... No, ya habían venido... Creo que el banco, el banco... Goldman Sachs. No. Tú dices un banco privado, o una institución... Goldman Sachs ya creo que Goldman Sachs, ¿no? Sí. Ahora, si tú te fijas en el PAI, pues casi el 75%, 74% tiene que ver con temas de seguridad. Entonces, de una forma... Tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en México. Sí. ¿Verdad? Pues, por alguna razón el presidente está rápidamente diciendo hay que hacer un pacto de seguridad, tiene que meter un control institucional y mandar un mensaje a los inversionistas. Ya lo comentábamos ayer, ya hubo pactos, ya se hizo eso. Es lo mismo. Vámonos a portadas. El tema del Politécnico ha bajado mucho de prominencia o de nivel, ¿no? O sea, bajó de 8 columnas a esquina inferior. Y alcanzó todavía, ¿verdad? Sí, pero es buena la descripción, creo que es la de el Excelsior, enredados en el queso. Claro, porque así le dicen al Auditorio Torres Bodet del Instituto Político. Creo que es muy emblemático. Está buenísimo. Estábamos hablando sobre eso, o sea, no se siguen sin clases los muchachos del Politécnico. Yo tenía entendido que ya si no se llegaba a un acuerdo esta semana ya perderían el semestre, pero están diciendo que no, que están buscando formas de que se puedan técnicamente recuperar. por tiempo se supone, supuestamente la próxima semana debería de ser el límite para no perder el semestre, pero bueno, ellos lo están queriendo alargar. Es que ya se acabó el semestre. Y van a entender que la mesa va a durar cuántas semanas o cuántos meses, también por eso también el volumen mediático. Nada más rápidamente, porque lo que dijo Paco hace rato las casas son muy interesantes. Fíjate nada más, Excelsior caen, los abarca, el Universal caen, abarca, en Bastión. Pero esa es otra vez un poco confusa, porque creo que hay por ahí otra primera portada, una primera plana, una portada de periódico que habla de un vínculo con un proveedor. Con proveedores, sí. Y eso está mucho más documentado que simplemente sugerir claro, que ese es un bastión. Cae en Abarca, en Bastión del PRD. Bueno, pues sí, porque vota PRD esa alegación, creo que es muy general, tienes toda la razón. Fíjate, la razón trae detalles de lo que sucedió, quisieron huir por puerta secreta, pero no llegaron. De acuerdo con toda la información disponible, ellos simplemente cuando escucharon el operativo, claudicaron. Sí. ¿Verdad? Los reportes en la prensa dicen que, pues, resignados, supongo, estaban esperando a la policía ya, pues, en la cama. Entonces, la razón. ¿Qué pasa con la razón? El Financiero dice, reclaman resultados de captura de Abarca. Pero ve lo que dice ahí abajo, responsabilidades. Pide Beltrones que Ángel Aguirre comparezca. También hay que poner eso en un contexto, ¿no? La venganza política, ¿no? Efectivamente, porque su hombre cercano, Manuel Añorbe, primo de Ángel Eladio Aguirre, perdió la gubernatura con Ángel Eladio Aguirre. Y Beltrones apoyaba a Añorbe. Hablando de las confusiones sobre este caso en la prensa internacional, está aquí la primera plana del país. Detenido el alcalde de Iguala por la desaparición de 43 estudiantes. Y no necesariamente. No están detenidos por eso. Las 3 órdenes de aprehensión no tienen que ver, por las razones que explicamos, con la desaparición. Que pueda ser un delito, que se les finque posteriormente, sí puede ser. Pero en este momento no están. Pero, ¿qué importa la verdad y la realidad si las percepciones son tan poderosas? Y percepciones en primera plana. Que es, como mencionaba Paco, las cabezas de la prensa internacional. Siguiendo con la información internacional y lo que ocurrió el día de ayer en la elección estadounidense, que ya estaremos platicando más adelante, pero simplemente el Washington Post, mucho se hablaba de lo que ayer era un wave, ¿no? Hablar en términos políticos, términos electorales, de una ola que tiene que ver con un triunfo avasallador, y el Washington Post en su primera plana lo califica como tal por los 7 escaños en el Senado que lograron ganar los republicanos, y creo que eso califica mucho la elección de anoche, ¿no? Se esperaba si iba a ser un wave, si iba a ser un triunfo y un margen muy reducido, pero ayer el Washington Post lo califica como una ola absoluta. Y el New York Times ya da una versión, ¿no? Claro. Que es cabalgar sobre el coraje, el enojo, ¿no? Que ya da una explicación de lo que pasó en la elección de ayer, que es lo que tal vez más tarde vamos a debatir, cuáles son las lecturas de la elección.
Pero regresando al Washington Post, creo que está muy buena sus 8 columnas porque es como un marcador. Sí, claro. Sí. 45, 352, para hablar de cómo quedó el Senado, ¿no? Pero fíjate ahí las dos maneras de interpretar el conservadurismo eterno en las cabezas del New York Times y la manera ya un poco editorializada del Washington Post, que refleja dos cosas. Una, que el editor del New York Times es norteamericano, el editor del Washington Post es británico. Y la prensa británica va más a la interpretación, porque al final de cuentas, y lo vemos nosotros en la prensa mexicana, el papel es explicación e interpretación. Claro. Porque el papel en noticia, pues lo dijimos hace 24 horas que habían detenido a los Abarca. Hoy eso no es noticia, eso ya es historia. Entonces tienes que contribuir con algo más de información. Tienes que ir O adelante. análisis. Bueno, nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el primer café. Escasez de docentes en el mundo. Hay un déficit de 1.4 millones de profesores en las aulas del mundo. 250 millones de niños no logran adquirir los conocimientos básicos de lectura y escritura. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 presenta en el mes mundial contra la violencia de género, una producción de Al Jazeera Media Network. ¿Por qué callar cuando puedes romper el silencio? Ellas viven lo que nosotros vivimos. Lo que callamos las mujeres, visto por Al Jazeera, un documental que romperá fronteras. Del 6 al 14 de noviembre, 19 horas. Proyecto 40. Con Downy, mezcla, combina y crea tu propio aroma. Porque mezclar te hace única. Con Downy, mezcla el poder de las perlas de perfume Unstoppables y las fragancias de los suavizantes Downy y crea aromas únicos que transforman tu ropa. Downy. P&G. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal. Por mí. Con el fin de activar el desarrollo económico. Por mí. E impulsar la educación, la salud. Por mí. Y la generación de empleos. Por mí. No, por nosotros. Por mí. Trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Por mí. Por mí. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Señora, bienvenidos a Alta Definición. Como jamás se ha hecho en televisión. Tenemos un programa lleno de revelaciones. ¿No me cree? ¡Chéquelo! El único programa en la televisión con lo que hay que ver de la televisión. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Millones de mexicanos y el PRD escribimos juntos la historia para defender nuestras riquezas energéticas. Lo logramos. Somos el partido que propone una transformación real del país, con leyes justas para tu beneficio. Lo logramos. Los gobiernos del PRD construyen sociedades más justas, libres y felices. Tenemos 25 años siendo el partido más comprometido contigo. PRD. Sabemos que 15 minutos no son suficientes. Ahora, porque tú lo pediste, tendrás los mejores 30 minutos del día en Late Night Express, tercera temporada. Esta semana en Vértigo. Candidaturas ciudadanas por primera vez en el 2015. Aspirantes no postulados por los partidos políticos buscarán llegar al Congreso. Conozca a detalle los derechos y obligaciones de los futuros candidatos independientes. Compra Vértigo hoy mismo. Doctor Leonardo Curcio, lo invito a jugar. ¿A jugar qué? Pues lo tomas o lo dejas. ¿Cuándo? Todos los miércoles 9:45, María Amparo Casar, Leonardo Curcio estará con ustedes.
Los vínculos de familiares, amigos y socios de los Abarca Pineda llevaron a su detención. Así lo aseguró el Gabinete de Seguridad Federal al dar a conocer detalles del operativo que permitió su arresto. La pareja fue detenida durante las primeras horas de ayer en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. En el operativo, realizado por fuerzas de élite de la Policía Federal y diseñado por el CISEN, se verificaron 3 domicilios y no se efectuó un solo disparo. Estas detenciones son el resultado de trabajos de inteligencia desplegado por las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y se llevaron a cabo mediante herramientas tecnológicas de inteligencia, análisis de fuentes abiertas, análisis de campo, de gabinete y recolección de datos que fueron procesados y analizados por el CISEN. De acuerdo con el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, la búsqueda del exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, se inició con base en los bienes inmuebles de ambos, así como los vínculos de familiares, amigos y socios. Que las 2 plazas donde existe mayor posibilidad de encontrar a los ahora detenidos es en Monterrey, Nuevo León, y aquí en la Ciudad de México. Se empezó en esa lógica a montar discretas vigilancias y seguimiento a las personas que entraban y salían de los domicilios, de los inmuebles identificados. Durante la acción, se detuvo además a una mujer identificada como Noemí Berumen Rodríguez, quien es investigada por su presunta participación en el delito de encubrimiento. La casa en que se encontraron daba la impresión de estar abandonada y la razón por la que se empezó a sospechar de la persona que señaló ya el comisionado es en función de que parecía entrar a una casa abandonada. Esa es lo que produjo la certeza y el acierto de haberlos detenido. Tras la detención, fueron llevados a las instalaciones del Aceido, donde se les efectuaron exámenes médicos y posteriormente se tomó su declaración. José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa son señalados como los presuntos autores intelectuales del ataque y desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues aún ahí sigue un poco la confusión, porque según la nota se les está acusando de ser los presuntos autores de la desaparición de los 43. Sí, pero no. Hay 3 órdenes de aprehensión que todavía no se le finque esa responsabilidad. Sí. ¿Vea? Porque en este momento no hay un delito. O sea, no aparecen. Pero al no aparecer no se puede establecer el delito de que los acusamos. Sí. Y las investigaciones previas, la acusación sobre el asesinato de este líder. Eso sí. Eso será otra parte, pero hay un delito muy concreto que es el de homicidio de 6 personas en la noche del El autor intelectual del asesinato de estas 6 personas, lo cual de entrada ya no van a poder alcanzar fianza por la sencilla razón de que se fugaron. Vamos, además, un homicidio de esa naturaleza es un homicidio doloso, ¿no? Sí. Oye, y hay que agregarle, además del horror de tener a 43 muchachos desaparecidos, esta pareja Abarca en sí es como una historia de horror, que en sí hace nota sobre nota sobre nota, o sea, crea el interés sobre estas Yo quisiera estos regresarme un personajes. poco más a lo que es lo que aportaron el procurador y el comisionado de seguridad, porque hacen una relación muy general que deja lagunas importantes. Pero al mismo tiempo entiendo que haya lagunas importantes por varias razones. Una razón es que es una averiguación abierta, entonces tampoco no pueden estar violando la ley, porque si violan la ley les pueden aplicar el factor corruptor del caso Cassés y salen libres. Y salen libres porque debido proceso. Alteraron y violaron el debido proceso. Entonces entiendo una parte de estas lagunas, y también la otra parte lo entiendo porque no pueden estar abriendo todos sus métodos de inteligencia. Y esto es a lo que yo me quiero detener.
Ayer cuando aquí dábamos la información y mencionábamos que el CISEN había participado, decíamos, bueno, esto sugiere que hubo un trabajo de intercepción de comunicaciones. A lo largo del día fue sumamente confuso, porque hubo funcionarios de la PGR que dijeron se debió a una llamada anónima. Bueno, no llamada anónima, a una denuncia ciudadana. Y daban detalles de cómo los vecinos lo habían dicho y cómo habían interrogado a los vecinos que habían aportado el nombre del dueño de la casa y que se había permitido. Bueno, de acuerdo con lo que dijo el Procurador General de la República y el comisionado, esto es absolutamente falso y nos lleva, con lo poco que dijeron, a una parte fascinante de la investigación. Lo escuchamos del comisionado Rubido cuando habla de cómo la forma en la cual se trabajó. Deben haber habido varias líneas, pero la que lleva a esta primera conclusión es que vigilaron las cuentas bancarias de los dos. Esto se hace para ver movimientos de dinero y para ver en dónde pueden rastrear el dinero, ¿verdad? Entonces, esto no les dio resultado, pero en paralelo tenían otro. Algún resultado les debe haber dado, porque de otra forma no lo hubieran mencionado. Pero hicieron este trabajo con los bienes inmuebles, que a mí me llama mucho la atención, porque lo que dijo el comisionado Rubido es, se estudian los inmuebles de la pareja, y los inmuebles se cruzaron en términos de propiedades con la red de vínculos de familiares y de amigos y de socios. Entonces, que es un poco, porque es una laguna lo que da la autoridad, ¿cómo hicieron este match? Pues deben haber visto. ¿Por qué Nuevo León? ¿Por qué Monterrey y el Distrito Federal? Hay un punto de contexto. No quiere decir que esto lo sea. El contexto es que si la señora Pineda Villa es hermana de dos personas asesinadas en el 2009, que eran lugartenientes de los hermanos Beltrán Leiva. Los hermanos Beltrán Leiva tenían 3 estados o 3 entidades bajo su responsabilidad dentro del viejo cártel, de la vieja federación de cárteles mexicanos en aquellos años. Uno era el Distrito Federal, el otro era Monterrey y el otro era la parte de Guerrero y Morelos. Entonces eran 3 estados y el Distrito Federal. Por eso sí me llama la atención que mencionaran el caso de Monterrey, porque el santuario de los Beltrán Leiva, el lugar donde ellos donde no generaban la violencia, era en Monterrey. Ahora, es un poco el contexto lo que estoy decir, es todo lo que revisaron, ¿no? Para acabar con un proveedor. Entonces, exactamente. Entonces vienen acotando, y me imagino, porque ahorita solo es un ejercicio de imaginación, porque no tenemos la información, y yo creo que por razones de métodos de inteligencia no la vamos a tener en el detalle, pues fueron acotando y fueron viendo los movimientos financieros. Entonces fueron descartan Monterrey. ¿Por qué en Iztapalapa? Porque seguramente es ahí donde vieron un movimiento financiero. A la tercera persona que detienen, Noemí Berumen Rodríguez, ella, de acuerdo con la poca información que hay, le habían dado 10,000 pesos para que comprara pues medicinas y comprara alimentos y comprara pues lo necesario para poder estar escondidos. Bueno, esos 10,000 pesos debieron de haber salido de algún lugar. No sabemos, y hubiera sido un error, pero en la desesperación se cometen errores, si salió de una de las cuentas o de una de las tarjetas. Claro. ¿Verdad? Entonces, porque no hay una explicación clara de cómo a través de vínculos con socios y bienes raíces te lleva a Iztapalapa. Aquí por eso incorporo yo el elemento de las cuentas que mencionan, porque ahí tienen que haber hecho este match, por llamarlo de alguna manera, y entonces establecen ya la vigilancia directa. Sí, ahora, los cuestionamientos que hay en los medios, y son cuestionamientos muy vinculados al tema político, es ¿por qué Iztapalapa? Porque Iztapalapa lo controla el PRD. Es como una solución
fácil, inmediata pero para poder entender. Hay que hacer el vínculo. Yo estoy completamente de acuerdo. Claro, porque lo que esta primera plana del Universal me parece confusa. Sí, no, pero lo que está diciendo Raimundo podría haber sido una cosa tan sencilla como los vínculos que ya tenía la esposa con representantes o presencia del crimen organizado en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guerrero, que le permitió crear una red que usó esa red. Ahora, eso es lo que hicieron, porque afortunadamente las investigaciones no tienen como su materia prima lo que se publica en los periódicos. No, porque si no, quién sabe qué es lo que pasaría, ¿verdad? Sí. Sino que requiere otro tipo de trabajo, y eso es lo que estamos viendo que se hizo con este trabajo de inteligencia, de seguimiento y de inteligencia. Raimundo, si pudieron encontrar a Barca, ¿por qué no pueden encontrar una persona? O sea, ¿por qué no pueden encontrar las 43 personas? Por eso ese es el gran cuestionamiento. En ese tema tienes absolutamente toda la razón. Sí. Tienen 56 personas detenidas. Bueno, no, ya son 59 personas detenidas, sí, con ellos 3, y todavía no se sabe. Más de 10,000 funcionarios supuestamente buscándolos, entre policías federales. Hay como 232 por cada uno de los 232 policías y militares por cada estudiante desaparecido. Aquí lo hemos platicado varias veces, sí es algo insólito lo que sucede, porque no es posible que 56 declaraciones previas a las de ayer te lleven a ningún lado. Bueno, horas después, el presidente de esta captura, el presidente Enrique Peña Nieto, reconoció a las instituciones de seguridad por la captura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. El mandatario mexicano confió en que esta detención contribuya al esclarecimiento de los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre. Quiero hacer un público reconocimiento a las instituciones de Procuración y de Seguridad del Estado mexicano ante la detención, que es del dominio público, de quien fuera presidente municipal de Iguala y de su esposa, quienes, con apego a la ley, son señalados como responsables de los hechos muy lamentables ocurridos en Guerrero, particularmente en el municipio de Iguala. Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República. Ahora, esos fueron los comentarios del presidente. Hubo muchísimas reacciones tras la detención de este matrimonio. Veamos lo que dijeron diferentes actores sociales y políticos. La captura del exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa generó diversas reacciones. El gobernador de la entidad, Rogelio Ortega, calificó la detención como un triunfo y confió en que esta ayude a arrojar pistas sustantivas que permitan encontrar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Mientras que en el Senado de la República vieron con buenos ojos el arresto del matrimonio. PRI, PAN y PRD coincidieron en que ayudará a resolver los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre en el municipio guerrerense de Iguala. Creo que el gobierno federal está respondiendo frente a un acontecimiento que seguimos lamentando todos los mexicanos todos los días. Pero esto nos puede acercar a qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió con los 43 desaparecidos. Sí es importante la detención de estos dos delincuentes y que pues se les cargue todo el peso de la ley y si es posible que se pudran en la cárcel. Pero creo que lo más importante, no debemos de desviar la atención, es los elementos que pueden aportar estas dos personas para encontrar a los jóvenes desaparecidos. Espero para que se encuentre a los jóvenes desaparecidos, espero para que se abunde en la investigación y espero para que podamos concluir una información de las razones, las causas, el ambiente en que se desarrollaron estos hechos. Es un vuelco a la investigación con la detención. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática emitió un comunicado en donde reiteró su exigencia a la Procuraduría General de la República para que caiga todo el peso de la ley sobre la también llamada pareja imperial. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Oigan, escucho estos comentarios de legisladores, de políticos, y en verdad sí está creando muchísima expectativa de que va a haber una resolución de dónde están estos muchachos casi en las 24 horas. O sea, y el mismo presidente con sus comentarios se pone en una situación muy difícil. Aquí también deberían de entrar los legisladores priistas para ayudarlo a matizar, ¿verdad? Para darle un poco de colchón, de amortiguadores, porque al levantar la expectativa de que él dice que ojalá y esto permita esclarecer el paradero. Esa frase, escuchada en millones de personas, se traduce en: Abarca va a decir en dónde están los muchachos. Y no va a ser así. No va a ser así me parece que hasta por una razón natural. A menos que Abarca, el exalcalde, y su esposa hubieran dicho, y no me gusta usar el hubieran, pero estoy llegando al absurdo de decir, bueno, pues llévenlos a tal lote que está en estas coordenadas, en la Sierra de Guerrero, y ahí guárdenlos. Eso no va a suceder. O sea, quizás... De la misma manera que tú narraste cómo con trabajo de inteligencia pudieron llegar a esto, bueno, la expectativa es, con ese mismo trabajo de inteligencia y más elementos que puede aportar el expresidente municipal de Iguala, deberás de llegar a algo más de lo que tienes. Abogado del diablo. Ya tienes detenida a la Policía Municipal de Iguala y a la de Cocula. Sí. ¿Qué más te puede decir él que lleve a esa parte? Claro. Él que no sea una defensa. Él lo que va a declarar, supongo que lo primero que va a decir es que es inocente. Sí. Supongo. Los dos dirán que son inocentes. Sí. Pero vamos. Que le daré continuidad a sus primeras declaraciones de yo no me enteré. Vayámonos al extremo. Vayámonos al extremo donde él reconoce responsabilidades y culpabilidades. Vayámonos a ese extremo. Él va a decir, es el secretario de Seguridad Pública el que tenía el mando. Lo cual sí es cierto. Sí, es cierto. Entonces, una persona que podría saber sobre esto es el secretario de Seguridad Pública que sigue fugado. Sí. Por eso sí veo que no pueden dejar al presidente solo, ni su equipo en el gobierno, ni tampoco los legisladores. Es que, mira, para blindarlo. Es que el presidente ha estado solo durante casi mes y medio. Ahora, fíjate, en cuestiones de defensa, la que tiene la mejor defensa es la esposa, porque ella va a decir, a ver, legalmente yo no controlo la policía. Yo no soy la presidenta municipal. En términos institucionales, sí. Sí, no, o sea, el poder vincularla a ella legalmente con pruebas contundentes de que ella es autora intelectual de los asesinatos, de estos 6 asesinatos y de la desaparición de los 43 muchachos, yo ya quiero ver cómo la van a ligar. Tendría que haber sido una orden directa de ella. Para que exista una orden directa, tiene que haber quien recibió la orden. Exacto. Y quien recibió la orden, si esto fuera, sería el secretario de Seguridad Pública, porque su esposo, bueno, solo que su esposo diga, ella es. Pues sí, pero vamos, en términos de jerarquía legal, ella no tiene ningún vínculo, o sea, legal. Ella podrá levantarse y decir lo que quiera. Yo quiero que maten a todo el mundo. Pero eso no implica que haya ese vínculo legal que se requiere. Ahora, tampoco dejemos en la mesa un poco la idea de que podrían salir libres. No. Hay un enriquecimiento inexplicable de la familia en los últimos 3 años y bueno, si no es por uno va a ser por otro. Pero sí necesitan vincularlos. Es que si van por enriquecimiento inexplicable, van a decir, oye, pues ¿de qué se trata? Sí, claro. O sea, de autores intelectuales a la barbarie, como la describió el presidente de la República, a ¿qué hiciste tú en 3 años porque construiste un centro comercial de 300 millones de pesos cuando eras zapatero? Sí. Eso no. Oiga, tenemos que hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Les propongo, nos vamos a un corte y regresamos. Hablamos sobre qué terrible noche de haber tenido Barack Obama. Vamos a un corte. Pobre.
Escasez de docentes en el mundo. En total, el mundo requiere 5.2 millones de nuevos maestros. El dato útil para comentar en el café. Este mes en Revista Central, un nombre polifacético, Miguel Bosé. Revista Central, cómprala ya. Hola, soy Diego Luna y tengo un minuto para hablar contigo sobre el cáncer. Pero no lo voy a hacer. Voy a hablar contigo de algo más poderoso. Algo que tú y yo tenemos. Un minuto. Es increíble lo que puedes hacer en un minuto. En un minuto puedes informarte para aprender a cuidarte. En un minuto te puedes examinar y detectar una amenaza a tiempo. Cuando tienes un minuto parece que no es mucho, pero un minuto puede cambiarlo todo. Y para un paciente con cáncer, un minuto es vida. Hay muchas cosas que puedes hacer para prevenir, detectar y luchar contra el cáncer. Date un minuto para informarte en unminuto.org. Porque la forma más efectiva de luchar contra el cáncer es saber. Y para saber, solo se necesita un minuto. Un minuto contra el cáncer. Una iniciativa del Patronato del INCAN. En Proyecto 40 sabemos que la información es poder. Sí, poder para opinar, poder para exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Y poder para construir un país con el material más resistente, el conocimiento. Por eso, de la mano de Sergio Sarmiento construyamos juntos el Quinto Poder. El programa que le da poder a la sociedad. Miércoles, 21 a 30 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A nosotros sí nos cumplieron. Gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, cada día se recuperan más espacios públicos para la sana convivencia de los mexiquenses. Construimos 23 plazas Estado de México. Hemos recuperado casi 80 espacios en las comunidades. Y estamos próximos a abrir 32 plazas Estado de México más. Con más lugares para hacer deporte, nos están cumpliendo. En el Estado de México, cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. Van a venir por ti, Bárbara. La vida cine presenta. La comunidad científica está desconcertada por ese estado de trance que parece caracterizar a los atacantes. Nunca antes los muertos han estado tan vivos. La noche de los muertos vivientes. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. Los titanes se verán forzados a defender sus decadentes imperios. Gran final de Gigantes de la Industria. Domingo 23 horas. Proyecto 40. El Partido Republicano se convirtió en el gran triunfador de las elecciones intermedias de Estados Unidos, reteniendo el control en la Cámara de Representantes y reconquistando la mayoría del Senado, que había perdido desde que comenzó la presidencia de Barack Obama en el 2009. Los resultados preliminares le dan a la Cámara Alta de Representantes 241 republicanos y 176 demócratas, mientras que en el Senado se contabilizan 52 republicanos y 45 demócratas. Durante esta jornada electoral, los votantes también eligieron a 36 gobernadores, de los cuales 27 son del Partido Republicano y 8 del Partido Demócrata. Solo Alaska votó por un candidato independiente, quien es afín de los republicanos. El electorado también tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre una decena de iniciativas que iban desde el aumento al salario mínimo, el incremento de los impuestos y la legalización de la marihuana para uso recreativo y medicinal, siendo este último tema aprobado en Washington y rechazado en Florida, Oregon, Columbia y Alaska. A pesar de una millonaria campaña, el triunfo de los republicanos no fue sorpresa, puesto que los sondeos ya pronosticaban que ganarían los 6 escaños que necesitaban para ser mayoría en el Senado. Ahora vendrán 2 años complicados para el presidente Obama, pues no solo tendrá que lidiar con la oposición, la cual ha bloqueado varias de sus reformas, sino que luchará con los índices de aprobación que se sitúan en los niveles más bajos desde el inicio de su mandato. Hoy, el mandatario estadounidense emitirá un mensaje a la nación y el próximo viernes se reunirá con los líderes del Congreso en la Casa Blanca. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Bueno, y si bien esto se califica ya como una derrota para el presidente Obama, para las políticas del presidente Obama, y le quedan 2 años muy difíciles, el marcador, como decías al principio, el espacio que se maneja mucho como un Super Bowl, ¿no? En la cobertura tan mediática norteamericana, 52 senadores republicanos, 43 senadores demócratas y un total de 100 curules. Con el 51 tienen ya un margen de ganancia importante y ya lo tienen los republicanos en ese sentido. El gran debate es hacia dónde, más allá de los resultados, son 2 cosas. ¿Hacia dónde va el mapa electoral estadounidense de aquí a 2 años, que son las elecciones presidenciales para los demócratas, para Hillary Clinton y para el ala derecha o ultraconservadora de los republicanos? Y por otra parte, ¿qué va a pasar con Mitch McConnell, el líder del Senado, que es un hombre que quiere hacer cosas, pero que tiene el antecedente de lo que ocurrió con estos pasados 6 años entre el Congreso y Obama, que prácticamente no se hizo nada? Lo que haría cualquier estratega demócrata hoy por la mañana sería explicar explicar de qué tamaño era el camión, ¿no? Cuáles eran las placas, de qué color era, ¿no? Y no está fácil, y la lectura no está fácil, o de hecho es bastante contradictoria, porque si se supone que es la economía lo que generó esta molestia, sucede que varios de los exit polls sugieren que no había tanta preocupación de la economía comparado con 2010. Y en los estados donde perdieron los demócratas. Y lo que decías hace rato, Juan Pablo, de que este es un voto que parece más antisistémico que antidemócrata, pero que a los primeros que les pega es al partido en el gobierno, podría ser una mejor explicación que simplemente fueron contra Obama o contra los demócratas. Más complejo de lo que parece. Creo que sí. Y bueno, y para hacer una estrategia hacia 2016 necesitas leer bien esta elección. ¿Cómo está cambiando en ese sentido, Paco, el panorama del mapa electoral estadounidense, entendiendo que es muy específico ahora con la tecnología, con Facebook, con Google, con los analytics, con el macro y con el micro que se tiene de información? Parece ser que los republicanos, independientemente del manejo de la tecnología, tienen como una conciencia mayor de lo que se está convirtiendo en mapa electoral con el megadata, con la data que se está generando a partir de redes y de la tecnología, ¿no? Fíjate, hace algunos años, antes de la lectura técnica, digamos, cada que había uno de estos bandazos se hablaba del realineamiento. Yo ya no veo ese término por ningún lado. Es decir, pasado mañana, en 2 años, puede haber otro bandazo en sentido contrario y ya nadie habla de olas permanentes, ¿no? A lo mejor son olas para una elección, pero durante, no sé, sobre todo hace que 15 años todavía se hablaba de las grandes teorías del realineamiento partidista. Bueno, el último realineamiento fue la segunda elección de Reagan, que Estados Unidos se realineó de manera conservadora. Y bueno, en la historia de Estados Unidos solamente 4 veces hubo ese realineamiento y solo una vez el siglo pasado con Ronald Reagan. Bueno, si esto ya sucedía hace 25 años, hoy que hay capas sociales ya mucho más dispersas, mucho más desagregadas, ya son otros los factores. Y un electorado más complejo. Les doy algunos datos de encuesta de salida que llaman la atención. Imagen negativa de presidente es más que evidente, pero también del Congreso, de las bancadas republicanas y demócratas, de la economía y, digamos, del rumbo del país, ¿no? Es decir, es un voto pesimista. Hay un descontento con el país, un descontento con Obama, y son 2 descontentos. Así es. Luego, quizás ahí nada más para abonar es como los republicanos, aún conservando la Cámara de Diputados, pierden curules. Exacto. Sí. Exactamente. Entonces no es necesariamente pro-republicano, ¿no? Es en términos de quién salió a votar, que era algo que ya ayer decíamos que buena parte de la explicación estaría en términos de participación. Sucede que votaron el segmento que votó más que en elecciones anteriores son los estadounidenses mayores de 65 años. La base del Partido Republicano. Digamos, claro. ahí prueba la teoría de que el voto es un hábito, vota la gente de mayor edad, los que siempre han votado son los que salen a votar. Pero en las elecciones anteriores sí habían salido mucha gente a votar por Obama. No, bueno, claro. Por Obama. Pero las presidenciales son distintas. Sí. Luego, ¿qué otros, digamos, sesgos hay en la elección de gente que salió a votar más de lo usual? Gente que vive en suburbios, rasgo conservador, blancos, WASP, ¿no? Blancos anglosajones. Ese es WASP. Exacto. Por educación,
bajaron los gente con educación, los graduados, gente con universidad, votó menos. Irónicamente, los hispanos votaron más demócrata, pero no les alcanzó. 64-34. Así es, ¿no? De lo que una de las preguntas que tenemos ayer para Armando. Sí. Y otro que salió a votar, otra vez menos en porcentaje, son los menores de 30 años. Es decir, votan los de edad, ¿no? Que son más conservadores republicanos, y bajan los jóvenes. Pero ahí te habla del movimiento de las bases demócratas y del movimiento también de las bases republicanas para esta elección. Digo, entendiendo que los latinos conforman 8% del electorado, las minorías no le ayudaron. Que era lo que decía ayer Armando, ¿no? Y ahí les vale lo más complejo de interpretar. En 2010, 9 de cada 10 dijo que el problema más importante era la economía. Ahora fue solamente 7 de 10. Sí, 63%. Fíjate. 6 de cada 10. ¿No? Es decir, ¿cómo explicas eso si no es la economía? Y en estados donde el desempleo está por abajo del 5%, como en Colorado, como en Kentucky, que le costó trabajo a los demócratas, y donde las personas en las encuestas salidas salieron diciendo que estaban enojados y que el 63% de ellos consideraba que iban en el camino erróneo, que el país iba en el camino erróneo. Entonces, a mí sí me cuesta mucho trabajo entender lo que ocurrió ayer, independientemente de la calificación del 42% de Obama. No es todo lo que fue demasiado. Es interesante esta interpretación de que es un voto antisistémico. Porque es contra las instituciones, que es algo que estamos viendo en Europa, que estamos viendo en México, o sea, que está viendo en el mundo, ¿no? Pero el voto antisistémico no es tradicionalmente un voto que se ve más en la gente joven. O sea, aquí el voto antisistémico entonces en Estados Unidos fue que no salieron a votar. De Washington por gridlock, ¿no? Por lo que está ocurriendo. Aquí yo creo que Paco es el que nos tiene que rescatar de esto. Y quizás eso se lo dejo a los estrategas. Para los investigadores. Quizás se necesita más información, porque sí hubo votación. O sea, no es el tema de la abstención, no fue un factor. Entonces es de quién salió a votar, no la abstención genérica. Déjame te doy otro que va por o sea, por si estamos confundidos. En 2010, 6 de cada 10 dijeron que les había ido mal en los últimos 2 años financieramente. Ahora nada más fue 4 de 10. Fíjate. Y es evidente, y es cierto. Es decir, económicamente les ha ido mejor, y lo dicen y lo reconocen. Sí. Ahora, Paco, ¿qué tanto pudo haber estos resultados? ¿Qué tanto pudo haber incidido estas campañas negativas que está señalando la prensa de Estados Unidos como nunca en la historia de Estados Unidos? Más cara de la Buen punto. De hecho, la más cara, negativa, así muy sucia. Es una buena lectura, porque finalmente de la negativa nadie sale bien. Claro. O sea, incluso el origen de una campaña negativa es el primer afectado. Sí. Entonces no importa que hayan sido republicanos hablando mal de los demócratas y del Medicare, ¿no? Ellos también van en ese paquete. Esa es una... Particularmente en este momento, si asumimos que el tema antisistémico tiene que ver la forma en que interactúan los partidos, o sea, esta idea de que no pueden llegar a acuerdos, de que están... Suponiendo que sí es un voto antisistémico. Es que ese es el tema. Podrían decir, fue el tema de Obama que entonces lo que le afectó a Obama. No, solamente 1 de 4 personas consideran el tema importante. ¿Podrían decir entonces que fue el tema migratorio el que le afectó a Obama? No, solamente 1 de 7 personas consideran el tema de la migración importante. Es decir, ¿de dónde viene todo el enojo a este gobierno? De que está crujiendo el sistema político en Estados Unidos. Sí. De que hay algo que ya no está ¿Es el bipartidismo? También puede ser por ahí, o falta de representatividad, entendiendo el Tea Party, la ultraderecha, los independientes. Bueno, y ahora el Tea Party se fortalece, los radicales. Sí. No, bueno, y aquí lo que estaba comentando un analista, aquí el papel de los republicanos va a tratar de moderar al Tea Party. Bueno, es lo que trae hoy el New York Times. De cómo moderar. Primera tarea de Jeremy Peters y manejar a los extremistas. Primera tarea es cómo
temperarlo. Ayer Ted Cruz, un senador de los más prominentes republicanos, no se quiso pronunciar respecto del apoyo a Mitch McConnell, el líder en el Senado, dentro del mismo partido republicano. Es decir, la gestión de Mitch McConnell no será nada fácil. Ni con los porque es demócratas, moderado. ¿Y por qué porque es moderado, porque es un Digamos, siendo republicano. moderado, él dijo que su principal tarea habría sido detener la primera elección del presidente Barack Obama, es decir... Oiga, a ver. ¿Y de gobernaturas quién ganó? ¿Nebraska? Del Tea Party. Ganó Florida, lo ganó la derecha, ganó Pensilvania, Tennessee, Alabama, South Carolina, Ohio y Arkansas. Son los gobiernos republicanos que se lo Ya no podemos hablar de la variable de Fox News, que me hubiera encantado que lo platicáramos, pero ya tendremos más oportunidad. Y de la depresión de CNN. La depresión de... Oigan, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron muchos mensajes por Twitter. No tuvimos la oportunidad ni el tiempo para comentarlos, pero muchas gracias. Nos vemos mañana. Todo sobre Abarca. Todos los tweets que recibimos el día de hoy tenían que ver con el tema de Abarca. Gracias, nos vemos mañana a las 7 de la mañana de nuevo aquí en el Primer Café. Sí, todo.